En la lectura leímos acerca de los resultados de la fe y en esta noche vamos a comenzar con Romanos capítulo 4, estudiando la fe de Abraham. Es un ejemplo para nosotros. El Señor quiere bendecirnos. Cuando hablamos de en capítulo 5:1, justificados pues por la fe, está hablando de lo que pasó con Abraham. Es que él creyendo, poniendo confianza en Dios, creyendo en la promesa y recibió. Y nosotros también justificados por la fe. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, es una palabra de fe. Tenemos que creer. Hay poder en creer. Es como dice en Romanos 4:3, donde dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender con este gran ejemplo de Abraham la importancia de la fe, recibir la palabra, cambiar nuestra vida basada en tu palabra, vivir en otra manera, totalmente entregada, una vida entregada a ti, porque tú, dándonos promesas, palabras, revelando tu voluntad en nuestra vida, revelándonos el camino y la verdad y la vida, como Jesús. Y él dijo, después de esta declaración, si me has visto a mí, has visto a mi Padre. Ayúdanos a creer y tener estos buenos resultados en nuestras vidas, porque estamos creyendo en verdad. Llénanos con tu espíritu, llénanos con mucha confianza en tu palabra, y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de ministrar y predicar la palabra de Dios en esta noche. Romanos que estamos leyendo es un libro lleno de mucha bendición. Y pienso que pronto vamos a estudiar Romanos capítulo 12, que habla de la voluntad de Dios. Pero lo que hemos visto en Romanos es que somos pecadores, todos los judíos, también los gentiles, todos nosotros no podemos decir nada, porque la ley condena a nosotros violando transgresiones en nuestras vidas, rebelión contra la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios tenemos una manera de ser justificados. Y la justicia es por medio de la ley. En Romanos capítulo 3, y dice, versículo 21, y la palabra para que nosotros podamos no decir nada, dice 3, 10 y 9, esta es palabra clave. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, yo estaba leyendo o escuchando a alguien hablar del arca de Noé y dijo en su testimonio que había ido a Kentucky y había ido y viendo el arca de Noé, y él pensaba que wow, es una grande expresión del amor de Dios, y sí, es verdad, pero ¿cuántas personas se salvaron?
8. ¿Cuántas personas en el mundo? Muchos, muchísimos. Pero nada más 8 se salvaron. ¿Por qué? Creyeron. Noé creyó en la palabra de Dios. Noé cambió su vida. Construyó el arca. Y hemos visto la réplica del arca. No es exactamente, pero es grande, ¿verdad? Y cabe mucha gente, cabe animales. Tenía una puerta, pero nadie entró excepto que la familia de Noé. 8 personas. Sí, nos ama. Y nos ha dado la manera de recibir la salvación, pero pocas personas experimentaban el amor de Dios. La mayoría de gente piensa que van a ir al cielo. Yo vi una encuesta que cuántos de ustedes en los Estados Unidos creen en el cielo y pienso que 90 y tantos % creyeron en el cielo. ¿Cuántos de ustedes piensan que tiene buena, probablemente que usted va a ir al cielo? Y casi todos dijeron que sí. Y cuando llegó la inundación, el diluvio, ¿qué pasó? Nada más 8. Pienso que muchos van a ser sorprendidos en el día del regreso del Señor. Muchos de nosotros tenemos excusas, pero aquí dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el testimonio del apóstol Pablo. Saulo, es que él andaba pensando y su testimonio, yo tenía una justicia excelente acerca de la ley, yo excelente en su mente. Pero él dice que escuchó la predicación una persona hablando del 10º mandamiento. Y cuando él aprendió que significa no nada más nuestros actos, pero lo que está en el corazón, él dice que wow, el mandamiento llegó con poder y yo realmente muriendo no podía hacer nada porque yo culpable y él creyendo en Jesucristo. Pero muchos de nosotros pensamos que andamos bien. Muchos están esperando que están haciendo buenas obras. Muchos piensan que ayudar a personas voy a ir al cielo, pero no. Hermanos, tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer la revelación. Pablo, dando un testimonio, dice que yo tuve una revelación. El Señor me reveló. ¿Cuántos de ustedes han tenido una revelación de Cristo Jesús a su alma? ¿Cuántos de ustedes están gozando en la salvación? ¿Cuántos de ustedes tienen, es que hemos leído los resultados de la justificación? ¿Cuántos de ustedes tienen paz para con Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen realmente entrada por la fe a esta gracia y ya está gloriando? Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuántos de ustedes están firmes? ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo a Cristo con firmeza? Hermanos, este es resultado de poner nuestra fe y creer en Cristo Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones.
¿Cuántos de ustedes están gloriando en la esperanza de la gloria de Dios? Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ah, buenas palabras. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, tenemos que vivir nuestra vida creyendo en la palabra, con el Espíritu Santo revelando la palabra, el significado de la palabra, y Cristo Jesús llenándonos con su plenitud. Versículo 6 de Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Este es amor, hermanos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Qué pasó en el arca de Noé? La ira de Dios en contra del pecado y salvación de 8 personas que creyeron en la palabra de Dios. Ustedes saben que el arca es tipo de Cristo Jesús. La puerta de entrada es algo de Cristo. Dice que yo soy la puerta. Y la única manera de ser salvo es entrar por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, nuestra fe, si creemos en Él, vamos a experimentar grandes cambios en nuestra vida. En cuanto a Abraham, es que no hay una persona perfecta. No. Después del diluvio tenía un pecado, tomando demasiado vino. Y llegó una maldición a su familia, su hijo, de parte de su falta, su pecado. Ninguno de nosotros, todos tristemente tenemos pecado, pero gracias a Dios, en Cristo Jesús hay perdón. Y en el versículo 6, también Abraham, para saber que él tenía serios problemas, llegó la promesa en Génesis capítulo 12, que el Señor iba a bendecirlo y él iba a bendecir al mundo. Pero hermanos, ustedes saben que justo antes de recibir la circuncisión, que es símbolo de su fe en el Señor, él había llegado, hizo algo en la carne y realmente escuchando la palabra de su esposa, Sara, teniendo relaciones con Agar, y el resultado es un hijo no de promesa, Ismael, que fue de la carne. Y tristemente, él creyendo antes de todo esto. Y qué triste que voy a buscar para que ustedes y mencionar exactamente lo que pasó. Pero dice, hay 13 años por medio de su falta.
y Agar. La promesa es que en 12 y luego en 15 Dios promete a Abraham un hijo. Y dice, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Wow, palabra de Jehová, hablando a él. No temas, Abraham, que es padre de como noble, excelente, pero luego cambiando su nombre a Abraham con aliento de Dios, Abraham, y con este es padre de multitud, aunque no tenía nada más el hijo de la carne, Ismael. Y la palabra vino y dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Hermanos, ¿cuándo ocurrió esto? Antes del nacimiento de Ismael. Creyó a Jehová, creyó a su palabra, pero después se pecó. Gloria a Dios, hermanos, en este sentido, que es posible, como dice Primera de Juan, si andamos en la luz como Él, en la luz tenemos comunión el uno con el otro y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, hermanos. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que creer la palabra. No está dándonos ánimo a pecar. El propósito es que he escrito estas cosas que no pequemos. Pero si hay pecado, gracias a Dios tenemos un abogado. Es el amor de Cristo Jesús. Pero no dice que creyendo en Él vamos a pecar. No, la realidad es que vamos a seguir a Cristo Jesús. Y la historia de Abraham así mintió acerca de su esposa. Tenía Agar e Ismael y costó mucho. Noten, hermanos, que en 16:16 Agar e Ismael dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, 86. Y luego era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Está diciendo, yo espero algo más. Si vas a creerme, si vas a creer en mi palabra, debes seguirme, debes hacer lo que estoy diciendo. Está llamándolo. Realmente equivocado en cuanto a Agar. Y 13 años, hermanos, 13 años, no escuchando la palabra, las promesas como en el pasado. La disciplina del Señor. Hermanos, muchos piensan que, yo puedo hacer cosas de la carne, no va a impactarme, no va a afectarme. Hermanos, va a afectarnos mucho. Necesitamos creer la palabra de Dios. Necesitamos entender que hay poder en la palabra, creyendo en la palabra y Él cambiándonos, transformándonos. Y después de todo esto llegó la circuncisión. Y este es el argumento que vamos a ver. Es que creyendo en el Señor,
recibiendo la bendición de Melquisedec, que es como el Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, este sumo sacerdote Melquisedec, recibiendo la bendición antes de su pecado en la carne. ¿Y cuál es la diferencia? Normalmente Abraham, escuchando la voz, recibiendo una visión, el Señor hablando a él, cuando él hablaba de las estrellas y la arena, dice, mira, en los cielos, y han calculado que con el ojo, sin telescopio o algo, es posible ver 2,000 estrellas, más o menos, 2,000. Y él contando. ¿Y cuántos hijos nada más en aquel tiempo? No tenía un hijo y luego un hijo de la carne, no de la promesa. Y por fin el hijo de la promesa. Pero él siempre respondiendo, siempre haciendo, siempre captando el corazón de Dios, pero llegó y hizo algo en la carne. Y 13 años, dice 86 y luego 99. ¿Por qué? Para enseñarnos que no debemos entrar en la vida de la carne. Necesitamos ser fieles al Señor, seguir a Él. Versículo 1 de 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Un ejemplo, creyendo. No es por obras. Obras, hermanos, trabajando y recibimos un salario. ¿Cuántos de ustedes recibiendo su cheque, su patrón, su jefe dice que, oh, aquí es su regalo? ¿Qué va a decir? No es regalo. He trabajado, he hecho mucho. Es mucho trabajo, mucho sudor, mucho. He levantado, he ido, he trabajado muchas horas. Es que no es regalo. No, regalo es algo dado a nosotros. La bondad de nuestro Dios bendiciéndonos. Oh, hermanos, amándonos tanto. Muchos dicen que, pero no hace sentido. Muchos piensan que debe ser basado en nuestras obras. Pero Dios revelando, esta es la manera de recibir la justicia, creer en mí. Está enseñándonos a creer, porque creer es la manera de vivir. Creer la palabra, creer lo que Él está diciéndonos, enseñándonos, obedecerlo, experimentar el poder. También, hermanos, tenemos David, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, es Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados aquellos, bienaventurado el varón. Plural, singular, solo una persona. A quien el Señor no inculpa de pecado. Inculpa es que nosotros no llevando la culpa, perdonado. Y estaba mirando al sacrificio de Cristo Jesús. En la ley de Moisés ellos tenían holocaustos, sacrificios.
hablan de Jesucristo. Es interesante, hasta en Génesis hay una historia. No puedo hablar, pero en la palabra tenemos la creación del hombre y de la mujer, Ish y Isha. Y tomando sus nombres vienen algunas cosas, pero en un matrimonio es posible sacar esta palabra fuego, fuego. Y en el matrimonio hay fuego, sí, gloria a Dios, que puede ser excelente, pero también es posible fuego que puede destruir. ¡Ay! ¡Ay de mí! Ustedes saben que, wow, pero este fuego, hermanos, es en el matrimonio. Y hermanos, es posible tomar y increíblemente viene también el nombre de Jehová en el matrimonio. Y entonces el matrimonio es Jehová y el hombre y la mujer. Es algo maravilloso poniendo el fuego del Espíritu Santo en la relación, dándonos algo muy especial. Pero hermanos, el fuego también está hablando de los holocaustos. La única manera de tener un matrimonio es por medio de Jesucristo. Un matrimonio que va a glorificar a Cristo. El fuego del Espíritu Santo en vuestras vidas. Dios Padre, Dios el Hijo, que sufrió, que llevó la ira de Dios, el fuego de Dios contra nuestros pecados. Hermanos, es en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Al principio. Y después el pecado de Adán y Eva. Y la solución. Otra vez, matando un animal. Vistiéndolos con la justicia. David escribió esto después de su pecado. Hermanos, necesitamos aprender a tener fe. Y como estábamos leyendo, Abraham, sé perfecto. El Señor está esperando obediencia en nuestra vida. Cambios. La realidad es que tenemos en la palabra de Dios ejemplos de personas cayendo, pero el gran costo en la vida. Abraham, 13 años sin escuchar la voz de Dios, sin experimentar la plenitud de Dios en su vida. David, qué dolor, qué pena. Pero gracias a Dios, él continuando siguiendo a Cristo y recibió el perdón de su pecado y continuaba buscando al Señor y un hombre con un corazón grande hacia el Señor. Este es el poder de fe en Cristo. ¿Cómo es posible? Es que después de pecar, Satanás está diciendo que, wow, mira, tú desobedeciendo a Dios, debe esperar mucha disciplina, pero Él va a decir castigo, va a castigarle, nunca va a tener oportunidad. Pero hermanos, la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Vamos a creer la palabra de Dios o no? El Señor está revelándonos el poder de tener fe en Cristo Jesús. Ustedes saben, Cristo dijo que si tenemos fe como este grano de mostaza, como esta semilla de mostaza, es posible decir a un monte y puede mover montes. Es que no hay obstáculo que
no hay poder, hermanos, hay poder en la fe. Y es interesante cuando la mujer que había sufrido por 12 años, fluyendo con sangre, que no podía entrar en la sinagoga, no podía experimentar acercamiento a Dios, siempre tenía que provocando problemas en la casa, todo, inmundo, todo, sucio por medio de ella sufriendo tanto y realmente tocando nada más, no su ropa, nada más una parte, y tocando esto, llegó ¿qué? A sanación, limpieza, limpiándola. Y hoy doy gracias a Dios que Cristo mirando a ella y dijo que no es lo que yo hice, es tu fe, creyendo. Hermanos, hay poder en la fe. Tenemos que creer en Él para tener vida eterna. Y muchos dicen que no hace sentido, no importa, es revelación de la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo está enseñándonos. Y está diciendo que, porque muchos estaban diciendo que tiene que circuncidarse para ser salvos, etc. Pero él dice que no. Es pura fe en Cristo Jesús. Versículo 9. Después, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 17, capítulo 17 es la circuncisión. Había recibido en 15 esta declaración de justificar. 15, 17 la circuncisión. Entonces, incircuncisión en 15, pero declarado justo. Amén. Doy gracias a Dios por la habilidad de una persona de no creer en las tradiciones del hombre, sino creer en exactamente lo que dice Dios. Hermanos, necesitamos tener cuidado y estudiar, meditar y orar pidiendo por revelación del Espíritu Santo, iluminación para ver y entender, dándonos la habilidad de creer, porque en creer la palabra es la manera de recibir bendición, poder, todo basado en la fe, creyendo en su palabra. Y hermanos, por medio de la fe, ¿qué tenemos? Y la historia, y voy a leer de esto y vamos a terminar, pero versículo 13. Porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son
como si fuesen. Ojalá que tiene subrayado en la Biblia este versículo, este pasaje. Este es un pasaje que merece memorizar. Noten, hermanos, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este es el poder de la fe. Yo, justificado por medio de Cristo, no merezco, pero es la palabra de Dios. Poniendo mi fe en Él, ya tengo vida eterna. Y yo puedo decir que ya en Cristo, mi vida, creyendo en Él. Y hermanos, es que es lo que dice. Él creyó, versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Wow. Es la historia, hermanos. Fe. ¿Y cómo es posible? Es que si yo digo yo tengo fe en la palabra de Dios, significa muchas cosas. He escuchado personas, es que yo no puedo dar un diezmo o no puedo dar ofrenda. Y yo, ¿cómo? Es que es palabra de Dios. Y yo voy a obedecer. Y si está llamándome a dar, yo voy a dar, sabiendo que Él va a proveer. Amén. Hermanos, es que muchos dicen que yo creo. Y para mí es impresionante. No tiene fe para creer, para diezmar, que para mí es fácil. Es que es como matemáticas, ¿verdad? Contar. Contado es la palabra, es una palabra matemática. Contado. Contar. Y dicen, yo tengo fe en Cristo Jesús para ir al cielo, pero no tengo fe de creer en Él para recibir sanación, recibir bendición, de dar y ofrendar. No puedo. Es que, ¿cómo es posible, hermanos? La fe es la fe y fe en las promesas de Dios. ¿Y cuántos dicen, ay, yo no puedo pararme? Siempre estoy tratando de dar consejo a personas. Y no voy a mencionar nombre, pero una persona que tiene adicción a pornografía y dice que no puedo. Y yo digo que, ¿y por qué no? Es que tenemos que creer. Y el Señor va a darnos poder para decir no. Y si no hay poder, no hay fe. Es que, ¿por qué? ¿Por qué está mirando todo esto? Y Él dice, ¿qué va a pasar conmigo si yo no puedo obtener victoria sobre pornografía? Tristemente va a ir al infierno. Porque si no tiene poder en la fe para decir no al pecado, ¿cómo es posible decir que tengo fe para ir al cielo? Amén.
Hermanos, gloria a Dios, creyendo. Creer y recibir. No creer y no vamos a recibir. Tenemos que creer la palabra de Dios y cambiar nuestra vida. Todo basado en la preciosa palabra de Dios. Promesas que siempre Dios cumpliendo. Nada más si nosotros vamos a negar a nosotros mismos, llevar la cruz y seguir a Cristo Jesús y creer en Él. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en la palabra de Dios, en su manera de comunicar con nosotros y hablar. Necesitamos escuchar qué significa obedecer a Él. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por los resultados. Tenemos paz, tenemos gozo, gloriándonos en tribulaciones, porque sabemos que es el plan de ti para trabajar en nuestras vidas y cambiarnos y transformarnos. Ayúdanos a entender que sí, el resultado de nuestra fe es una vida cambiada, poder espiritual. Ayúdanos a estudiar personas como Abraham. Casi 100 años. Y su esposa 90. Y no como una mujer con posibilidad. No había posibilidad. Pero a la palabra de Dios creyendo y riéndose en confianza. Dando gloria a Dios. Vamos a tener un buen tiempo y vamos a tener un hijo y dando el nombre de reírse Isaac. Gozando de gozo, con sonrisas, experimentando resultados en sus vidas por medio de la fe. Ayúdanos a mostrar nuestra fe en escucharte y obedecerte y creerte. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.